Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 70. Muy bien, nos dice hallar el valor de X en este ejercicio. Jóvenes, para que tú quedes completamente satisfecho, voy a desarrollar este ejercicio de dos maneras. Muy bien, a ver, nos dice en el triángulo ABC calcular el valor de X. Como tú bien lo ves el ejercicio, nos dice que el lado AD es igual con el lado BC. Muy bien, a ver, para solucionar este ejercicio podemos aprovechar este ángulo de 30, construir un triángulo equilátero o también como esta medida de este ángulo es mayor que 120, entonces podemos aprovechar en trazar lo que es el circuncentro. En base al circuncentro también lo podemos solucionar. A ver, primero con lo primero. Primera solución. Vámonos. A ver, vamos a trazar lo que es el circuncentro. A ver, ¿en qué nos ayuda el circuncentro? En que nosotros podamos determinar más rápido lo que es la resolución de cualquier problemita que se nos presente. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Ahí está. Fíjate que nosotros hemos puesto lo que es acá el circuncentro o hemos trazado la circunferencia en base a este punto F. Vamos a llamarle F acá el circuncentro. A ver, ¿en qué nos va a ayudar a nosotros lo que es el circuncentro? Fíjate, el triángulo ABC es un triángulo inscriptible. Si este angulito, fíjate bien chiquilín, si este angulito vale 12, toda esta longitud de arco, si es inscriptible, ¿cuánto es? Es el doble, claro que sí. Si acá es 22, perdón, 12, esta longitud de arco va a ser nada más y nada menos que 24, ¿verdad? Claro que sí, chiquilín. Concéntrate, concéntrate. A ver, yo te hago una pregunta. Si este ángulo es 30, toda esta longitud de arco, ¿cuánto vale? Vale 60. Listo. Muy bien. De ahí es que nosotros vamos a empezar a aprovechar lo que es el circuncentro. Muy bien, chiquilín. A ver, a ver, a ver, a ver. Concéntrate, concéntrate en lo que voy a hacer. Ahí está. Listo. Voy a unir lo que es el vértice F con el vértice A. Ahora el vértice B con el vértice F. ¿Y qué más, chiquilín? ¿Qué más, qué más, qué más? El vértice C. Ahí está. El vértice C con el vértice F. Como F es el punto del circuncentro, entonces lo que diremos es que este ladito vale un R, un rayito, este otro rayito y este otro rayito. Muy bien, a ver, relacionémoslo. Estos ángulos que voy a colorear yo de rojo, ¿qué clase de ángulos son? Es un ángulo central. Muy bien. ¿Qué pasa cuando es un ángulo central? La longitud de arco se copia lo mismo, ¿verdad? Entonces, este angulito sería ¿cuánto, chiquilín? Este angulito sería, chiquilín, 24, ¿verdad? Claro que sí, chiquitín. Ahora sí, si esta longitud de arco es 60, este ángulo central debe de ser el mismo, ¿verdad? Claro que sí, chiquilín. Ahora sí, que decimos que este angulito es 60. Sacámoslo por un instante a esta parte. Ahora, yo te hago una pregunta, chiquitín. Mira, el triángulo BFC, ¿qué tipo de triángulo es? Tengo un ángulo de 60. Tengo un triángulo que es isósceles. Sus lados es radio, radio. Tengo un ángulo de 60. Entonces, cuando yo ya tenga un triángulo isósceles y dentro de ella esté el ángulo de 60, automáticamente, chiquilín, lo que tú vas a determinar es que este triángulo va a ser equilátero. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, si este ladito vale lo que es una culebrita, este otro ladito también va a ser una culebrita, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, este otro ladito también va a ser una culebrita. Listo, como este radio y este radio también
vamos a tener acá una culebrita. Listo, chiquilín. Ahora sí, ya podemos ir matando el ejercicio poco a poquito. Muy bien. A ver, concéntrate tú. Ahora, el triángulo AFC, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Pero yo te hago una pregunta, chiquitín. Mira, tengo un ángulo de 12. Si he formado un triángulo equilátero, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? Si es equilátero debe de ser 60, 60 y 60, ¿verdad? Entonces, este angulito sería 48 graditos, ¿verdad? Claro que sí, chiquilín. Ahora, tengo un triángulo isósceles. Si este ángulo es 48, este otro ángulo, ¿cuánto es? También es 48 graditos. Muy bien. Ahora sí, concentrémonos nosotros en el triángulo ABF. ¿Qué tenemos? Tenemos 24 y dos lados que son iguales. Entonces tenemos un triángulo isósceles. ¿Y qué nos dice la propiedad? A dos lados iguales, los ángulos adyacentes, ¿qué tienen que ser, chiquilín? Tienen que ser iguales. Claro que sí, chiquilín. Entonces, este angulito es 78 y este otro angulito también tiene que ser 78. Muy bien. A ver, chiquilín, vamos a cambiarlo en la posición de este ángulo, perdón, de este vértice. El vértice D vamos a poner en esta parte. Y ahora yo te digo, para liquidar el ejercicio, ¿qué debemos de hacer? Vamos a unir lo que es el vértice D con el vértice F. A ver, vamos a ver qué sucede. Ahí está. Vamos a unir ese vértice y ahí lo tenemos. ¿Listo? Ahora, yo te hago una pregunta, chiquilín. Yo te hago una pregunta. Mira, concéntrate en el triángulo FBC. ¿Qué nos damos cuenta, chiquilín? Mira, en este triángulo debemos de darnos cuenta lo siguiente. Que a partir de lo que es el triángulo FAD, es un triángulo isósceles. Entonces, ¿eso qué implica? De que este angulito, fíjate bien, chiquilín, de que este angulito va a ser lo mismo que este angulito, ¿verdad? Claro que sí. Pero yo te hago una pregunta, chiquitín. Acá yo tengo 48 y dos lados que son iguales. ¿Qué pasa si yo llamo un alfa a este ángulo y alfa a este otro? Diremos que alfa más alfa sería ¿cuánto? 2 alfa, chiquilín. Más 48 sería igual a ¿cuánto? A 180. Listo. Entonces tendría que 2 alfa va a ser igual a ¿cuánto? 180 menos 48. ¿Cuánto tendríamos? Tendríamos 2. De 7 para 4, 3. Sería 132. De donde el valor de alfa sería, chiquilín, 66 graditos. Entonces, borramos este alfa y consideramos lo que es ese valor. Ahí está, 66. Pero date cuenta, chiquilín, en esta parte yo ya tengo 24. ¿Cuánto le falta para 66? Le falta nada más y nada menos que 2 y 4. Por lo tanto, le estaría faltando 42, ¿verdad? Listo, chiquilín. Concéntrate. Todo este ángulo era 60. ¿Cuánto le falta 42 para que nos dé 60? Este angulito debería de ser nada más y nada menos que 18 graditos. Listo. No olvidar que todo este ángulo era inicialmente 60 grados. Muy bien. Ahora yo te voy a dar lo que es algo tan importante para ti si estás postulando a la universidad. Mira, chiquilín. Mira, en esta parte yo voy a considerar lo que es un triángulo equilátero. Muy bien. Un triángulo equilátero. Vamos a hacerle de color rojito. Muy bien. Para que tú le puedas ver. Vamos a considerar este arco 60. Entonces voy a dibujar acá lo que es un triángulo equilátero. Claro que sí, chiquilín. A ver. Nunca para que te olvides, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, el triángulo equilátero. Equilátero es porque va a tener sus tres lados de igual medida.
Pero ¿qué sucede cuando yo tengo un triángulo equilátero y dentro de ella yo tenga lo que es un cuadrilátero cóncavo? A ver, vamos a ver. Un cuadrilátero cóncavo de la siguiente manera, mira, chiquilín. A ver, vamos a ver. Esta propiedad tú te la tienes que saber sí o sí si postulas a la universidad. ¿Qué pasa cuando este ángulo es 18 grados? Y además, ¿qué pasa cuando este angulito se encuentra en relación de 3, 2, 1? Vamos a poner en esta parte que este angulito vale 6. Tú tienes que recordar la propiedad, chiquilín. Estos ángulos en un triángulo equilátero A, B, C, cuando están en la relación de X, 2X y 3X, de cajón, chiquilín, de cajón tú vas a decir que este angulito es 6 grados. Muy bien. Entonces, chiquilín, concéntrate tú en el triángulo BFC. ¿Qué tenemos, chiquilín? Mira, tenemos un angulito de 18, tenemos el otro angulito que es de 12 y tenemos el ángulo X. Entonces, si tú haces relación, este triángulo equilátero que tú te lo tienes que saber sí o sí, chiquilín, entonces, ¿qué dirás? De 3X, 2X y un X, ¿verdad? A ver, relacionémoslo, chiquilín. Vamos a decir que este ángulo va a ser 2X y este otro ángulo va a ser 3X. ¿Te estás dando cuenta que cumple la relación? Triángulo equilátero, sus ángulos es 3, 2, 1. Esa relación. Por lo tanto, chiquilín, ¿qué diremos? Que el X, por lo tanto, diremos que el X va a tener lo que es un valor de 6 graditos. Muy bien, ahí lo tienes, la primera resolución de este interesante ejercicio. Obviamente es un nivel intermedio, ¿no? Entonces, por favor, no olvidar esta propiedad que se cumple en un triángulo equilátero. Si te ha gustado la resolución de este bonito problema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros videos, darle like y activar la campanita para que así tú tengas la notificación de la resolución de este tipo de ejercicios. Muy bien, solución 1, ahora vamos a pasar a solucionar de la segunda manera. Muy bien, ahí lo tienes. A ver, chiquilín, solución número 2 del problema número 70. Nos decían del triángulo ABC que el lado AD es igual al lado BC. A partir de ello nos pide calcular el valor de X. A ver, para solucionar de la siguiente manera, lo que hay que hacer es trazar nosotros o prolongar el lado AC hasta un punto F. Vamos a poner un punto F. Listo. ¿Bajo qué condición se hace esta prolongación? Bajo la condición de formar un triángulo isósceles. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Entonces, de formar un triángulo isósceles. Si este ladito es una culebrita, este otro ladito también tiene que ser una culebrita. A dos lados iguales en un triángulo isósceles, los ángulos adyacentes, chiquilín, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser iguales. 12, esto sería 12 graditos. Listo, chiquilín. Concéntrate. Tengo un ángulo 30 por colita de ratón. 12 más qué ángulo me da 30. ¿Cuánto sería el valor de este ángulo? Sería 18, ¿verdad, chiquilín? Claro que sí. ¿Por qué, chiquilín? 12 más 18, 30. Colita de ratón. Suma de dos internos me da el externo. ¿Listo, chiquilín? A ver, ahora sí. Concentrémonos. ¿Qué más se puede hacer? Vamos nosotros a construir un triángulo. A ver, vamos a trazar desde el vértice A hasta el vértice M. Dado que M lo vamos a llamar como el circuncentro. Listo, chiquilín. Luego vamos a unir lo que es el vértice B con el vértice M. Y luego vamos a unir el vértice M con el vértice F. Vamos nosotros a decir que M es el circuncentro. Ahí está. Si M es el circuncentro, entonces
lo que se debe cumplir acá es lo siguiente, chiquilín. Acá no hemos proyectado bien. A ver, ahí está. Es que por este vértice va a pasar la circunferencia, ¿verdad? Claro que sí. Ahí está, chiquilín. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, vamos a poner de verdecito acá. Ahí está. Ahí está. Algo así. Algo así pasa la circunferencia. A ver, chiquilín, te voy a decir una cosa. Si este ángulo es 12, vamos a poner acá, esto era el B. Los plumones también ya se están terminando. Si este ángulo vale 12 y es un triángulo inscrito, date cuenta, toda esta longitud de este arco, chiquilín, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, chiquilín? Chiquilín, ¿cierto que este angulito vale 24? Claro que sí, chiquilín. Por lo tanto, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Si esta longitud de arco es 24, este ángulo central, ¿cuánto tiene que ser, chiquilín? Tiene que ser 24. ¡Listo! Si este angulito vale 18, esta longitud de arco por ángulo inscrito, ¿cuánto tiene que ser? El doble, ¿verdad, chiquilín? Claro que sí, 36. Por lo tanto, este otro angulito, ¿cuánto tiene que ser? Como es un ángulo central, sería 36. Listo, chiquilín. Concéntrate tú ahora en el triángulo FMB. ¿Qué tenemos? Tenemos que este ángulo, ¿qué es? 60, ¿verdad? Claro que sí. Pero recuerda, chiquilín, que este era un radio, también un radio y otro radio, ¿verdad? Claro que sí, chiquilín. A ver, concéntrate. Tengo lo que es un ángulo de 60 y dos lados que son iguales. Chiquilín, cuando ya tenemos esta relación, vamos a decir que este triángulo MFB es equilátero. Por lo tanto, si este ladito es una culebrita, este otro ladito también tiene que ser una culebrita, ¿verdad? Claro que sí. Como es radio, también otra culebrita. Listo. En un triángulo equilátero, ¿qué más se cumple, chiquilín? ¿Qué más se cumple? A ver, se cumple que sus medidas angulares cada uno debe de ser, ¿cuánto, chiquilín? 60. Muy bien, chiquilín. Ahora sí. Acá tengo 60. Este angulito sería 60. Y este otro angulito sería, ¿cuánto? Chiquilín, 60. Muy bien, chiquilín. Hasta ahí lo que hemos hecho es completar lados y ángulos. Concéntrate, chiquitín, en el triángulo AMB. ¿Qué tenemos? Tenemos un triángulo isósceles. Además tenemos un ángulo de 24. Nosotros sabemos que estos dos angulitos, como es isósceles, estos dos angulitos, ¿qué tienen que ser, chiquilín? A ver, dime tú, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque a dos lados iguales los ángulos adyacentes, chiquilín, tienen que ser iguales. 60 más 18 es 78. Muy bien, chiquilín. Ahí está. 78 más 30 sería 108. ¿Cuánto me faltaría para 180, chiquitín? A ver, digamos, en esta parte sería 72, ¿verdad? Claro que sí. A ver, concéntrate. ¿Qué más nosotros podemos hacer? Concéntrate en el cuadrilátero cóncavo MADB. ¿Qué tenemos? Tenemos tres lados que son iguales. A ver, chiquilín, ¿qué te parece si nosotros unimos lo que es el vértice D? A ver, vamos a ver cómo... Uy, 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 uy. A ver, ¿qué te parece si juntamos lo que es el vértice M con el vértice D? Hemos formado ciertamente, chiquilín, un triangulito que isósceles. ¿Por qué? Mira, tengo lado que es culebrita y este otro lado culebrita. Ahora, concéntrate, chiquitín, mira, tengo 78 más 30 sería 108. ¿Cuánto le falta para 180? Ya que estos dos ángulos van a ser iguales porque es un triángulo isósceles. A ver, chiquitín, ¿cómo quedaría este ángulo? 108. ¿Cuánto debe ser el valor de este ángulo y de este otro ángulo? ¿Cierto que tiene que ser 36 y 36? Claro que sí. Este angulito sería 12. 12 más 24 es 36. Si quieres lo puedes comprobar.
O de repente estás confundido. Ya, vamos a ponerle lo que es un angulito alfa. Y toda esta longitud vamos a ponerle un angulito alfa. A ver, alfa más alfa sería 2 alfa. Por colita de ratón, ¿quién te va a dar? 72, ¿verdad? Claro que sí. Listo, entonces sería lo que está multiplicando, pasa a dividir, sería 36. Y ahí queda lo que es demostrado que este alfa debe ser 36. Por lo tanto, si ya tengo 24, ¿cuánto le falta? Le falta 12. Muy bien, chiquilín. A ver, a este angulito nosotros lo vamos a considerar 36. Pero a todo, recuerda, chiquilín. 36 a todo, ¿ya? A todo este angulito lo vamos a considerar 36. Ahora, chiquitín, yo te digo una cosa. Concéntrate lo que es en el triángulo MBD. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, chiquitín? A ver, este triángulo MBD es congruente con el triángulo FBD, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? A ver, veamos, veamos. Voy a recargar los plumones, esperen. A ver, chiquitín, plumones recargados. A ver, concentrémonos. Este angulito es ¿cuánto? 36. Para matar el ejercicio, como estos dos triángulos son congruentes, pero tú te estarás preguntando ¿por qué? A ver, yo te voy a demostrar por qué, chiquilín. Concéntrate en el triángulo FDM. ¿Qué tenemos? Un triángulo isósceles. Pero te estarás diciendo ¿por qué? A ver, chiquilín, en esta parte, veámoslo. Veámoslo. A ver, mira, yo tengo lo que es el triángulo, ciertamente. En esta parte tengo el vértice M y tengo el vértice F. Y en esta parte tengo el vértice D. Ciertamente que, chiquilín, 36 más 36, ¿cuánto es? 72. Listo, chiquilín. Ahora, concéntrate en este otro vértice. ¿Tengo cuánto? 72. Listo, chiquilín. Listo. Ahora vas a darte cuenta el por qué es congruente este triángulo con el otro. Vamos a sacarle estos ángulos por esta parte. 72 y 72. Muy bien, chiquilín. Ahora vamos nosotros a unir lo que es estos dos triángulos. Muy bien. A ver, chiquilín. A ver, concéntrate, concéntrate. Mira, date cuenta, chiquilín, que en esta parte yo tengo 60. En esta parte tengo 12. Lo que suma 72. ¿Verdad? Claro que sí, chiquilín. A ver, en esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es 24 más 36, ¿cuánto es? 60. Listo. Pero en esta parte yo tengo 12. Muy bien, chiquilín. A ver, nos dice, este es el lado B. A ver, nos dice que MB es una culebrita. Ahí está, para que lo puedas ver. Una culebrita. Además nos dice que FB también es una culebrita. Y ya lo puedes ver, tengo 60-60, un triángulo isósceles. Pero ¿qué más me dicen, chiquilín? A ver, que nosotros ya podemos relacionar todos estos lados con estos ángulos. ¿Por qué, chiquilín? Porque este angulito es 36. Ya que si tú te das cuenta, el FM, ¿qué es? Es también una culebrita. Por lo tanto, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? 60, ¿verdad? Claro que sí. Espero que me vayas captando. Listo, chiquilín. A ver, pero date cuenta algo, jovencito. Date cuenta algo. Este angulito, fíjate bien, regresando al ejercicio, ¿cuánto es el valor de este angulito? Claro que sí. Es por colita de ratón 12 más 12 más X. Listo. Ahora yo te digo, mira, tengo un triángulo en FMD. Si estos dos lados me dicen que son iguales, a ver, lo que se va a demostrar acá es que este angulito va a ser igual con este. ¿Por qué te estarás preguntando, chiquilín? Mira, a ver, chiquitín, fíjate que el triángulo FBD es congruente con el triángulo MBD. ¿Pero por qué? Mira, son congruentes porque este ángulo vale 72 y este otro ángulo vale 72. Yo voy a llamarle cadenita a este lado y cadenita a este otro. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué caso de congruencia se está cumpliendo? Lado, ángulo, lado.
¿verdad? Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué diremos? Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Fíjate, en el triángulo FBD tengo lado serruchito o lado culebrita, ángulo 12 y lado cadenita. Entonces, ahí estaría. Del mismo modo en el otro triángulo, lado culebrita, ángulo 12, lado cadenita. Por lo tanto, ¿qué diremos? Si tú te das cuenta, este ángulo, ¿cuánto vale? 12 más X. Del mismo modo, este otro angulito tiene que ser 12 más X, ¿verdad? Y todo lo que yo te he dicho ya queda totalmente demostrado. Ahora, como tú sabes que 36 es la medida de este ángulo, ¿qué dirás? Que 12 más 12 es ¿cuánto? Es 24 más 2X sería igual a 36, ¿verdad? Claro que sí. Listo. Entonces, ahí ya lo tenemos. 2X sería igual a ¿cuánto? A 12. El valor de X sería ¿cuánto, chiquilín? Sería 6 grados. Entonces, tú ya lo tienes para tu colección, la resolución de este ejercicio, pero de dos formas, ¿no es cierto? Entonces, chiquilín, ahora sí, desarrollando ya de las dos maneras, marcaríamos la alternativa A como respuesta. Jóvenes, espero que les haya servido de algo la resolución de estos problemas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y estar pendiente a la resolución de problemas interesantes así como esta. No estaba sencillo, pero tampoco estaba imposible, como se dice, ¿no? Un nivel intermedio.